Hola a todas y todos los estudiantes de los sexto A y B de la Escuela Irma Salas. Soy el profesor Javier Calderón y el día de hoy vamos a revisar la guía número 4 sobre el siglo XIX en Chile. Y vamos a aprender dos cosas principalmente: a reconocer el desafío que implicó para los chilenos organizarse por primera vez de manera independiente y reconocer algunos hitos y procesos de modernización de la vida urbana y social en Chile. Pero antes vamos a recordar qué hemos aprendido hasta aquí en las respectivas guías. Primero, recordar que la independencia de América y también de Chile son procesos multicausales. ¿Qué quiere decir eso? Que se explican por muchas causas, internas como externas. Recuerden cuando vimos el caso de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, por ejemplo, cómo esos acontecimientos influyeron en la independencia de América y de nuestro país. Y también recordar que la independencia es un proceso continental, es decir, que afectó a todo el continente americano. Por otro lado, también es importante recordar que lo que hemos aprendido sobre la independencia de América y Chile fue un proceso que enfrentó a dos bandos, los patriotas y los realistas. Patriotas, como ustedes han aprendido, son aquellos que buscaban la independencia de la colonia americana, mientras que los realistas eran los que estaban a favor de la corona española, o sea, el poder del rey. Y por último, en la guía anterior, nos dedicamos a estudiar la independencia de Chile y reconocimos tres etapas: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. La patria vieja, como ustedes saben, se inicia con la primera junta de gobierno en 1810 y los primeros intentos de buscar una independencia. La reconquista española se refiere a cuando España logra retomar un poco el control de esta situación y empieza a perseguir a todos estos personajes que motivaban la independencia. Mientras que la patria nueva es la etapa, que se inicia cuando se enfrentan ya los patriotas y realistas en distintos conflictos y guerras, y termina obviamente con la declaración de la independencia de Chile. Bueno, recordado eso, vamos a revisar pregunta a pregunta la guía número 4. En la guía 4, la pregunta 1, tenían que leer atentamente la página 72 e identificar al menos dos diferencias entre el grupo liberal y el grupo conservador. ¿Con qué grupo te sientes más identificado? Y responderme por qué. Ya. En la página 72 van a encontrar infografía donde hay dos grupos que son, si ustedes se recuerdan, en la independencia se enfrentaban los patriotas y los realistas, que eran los criollos, contra los españoles. Una vez que se logra la independencia, entre los criollos, los patriotas que ganaron, se empiezan a ver divisiones entre ellos y se forman estos dos grupos, los liberales y los conservadores. Como algo nos da una pista estas palabras, liberal y conservador, liberal hace referencia a que buscaban mayores libertades, ¿ya? Libertades religiosas, políticas, económicas. En cambio, los conservadores, como su nombre lo indica, buscaban conservar las cosas como estaban. No buscaban grandes cambios, les servía, les favorecía a ellos que las cosas se mantuvieran así tal cual, ¿ya? Entonces aquí tenemos dentro de los liberales a los pipiolos y a los federalistas, mientras que dentro de los conservadores estaban los pelucones, los estanqueros y los o'higginistas. Cada uno de estos grupos tenía distintas características. Pelucones, por ejemplo, en el caso de los conservadores, como pueden ver acá, era un calificativo que los pipiolos le decían a ellos por las pelucas que usaban. Y los pelucones le decían a los liberales los pipiolos porque, como eran muy buenos para protestar, decían que se asemejaban un poco al sonido que hacían
el cacareo de las gallinas. Y por ahí viene la palabra pipiolo. Como ven, eran grandes diferencias que tenían entre ambos. Y aquí algunas que podemos mencionar era que, por ejemplo, los liberales querían que el presidente, la figura del presidente, tuviera menos poder. Y que por lo tanto el Congreso tuviera mayor importancia. En cambio, los conservadores querían que la figura del presidente tuviera un gran poder, casi como un rey, un emperador. Y esa era una gran diferencia entre ambos. Ahora, después de leer esta característica, ¿con qué grupo se sienten más identificados ustedes? ¿Y por qué? También tienen que responderlo ahí. En la pregunta 2 tenían que leer la página 74 sobre el periodo conservador y la página 78 y 79 sobre el periodo liberal y completar la siguiente tabla comparativa. Ustedes al leer esas páginas iban a encontrar, por un lado, los gobiernos conservadores, que parten en 1831 hasta 1861. Ese era un dato que ya tenían que ir rellenando aquí, por ejemplo. ¿Cuál fue la duración de este periodo de los conservadores? Entonces ustedes leían estas páginas y iban completando cómo querían que fuera Chile los conservadores. ¿Cuál era la idea que tenían ellos de Chile? Y aquí, como pueden ir viendo, los conservadores tenían una idea en favor de la autoridad y del orden. Era muy importante el orden para ellos. Y por lo tanto fortalecieron mucho la figura del presidente por sobre el Congreso, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Los presidentes. Aquí tenemos los 3 presidentes del periodo conservador. Basta con poner los nombres acá. Y las principales medidas que hubieron durante el periodo. Por ejemplo, aquí hay una que es la publicación de la Constitución de 1833, que está aquí, ¿ya? Eso es un gran acontecimiento, ¿ya? Una de las constituciones más importantes que se ha publicado en nuestro país. Y ahí ustedes tendrán que seleccionar 2 medidas que crean que fueron importantes durante estos gobiernos. Pasamos entonces a los gobiernos liberales, que también nos servirá para completar este columna de acá. Y respecto a los gobiernos liberales, tenemos que parten en 1861 y terminan en 1891. Como vimos antes, los gobiernos liberales buscaban modernizar un poco el país y establecer mayores libertades. Entonces, ya tenemos los años en que se desarrollaron. ¿Cómo querían que fuera Chile? También ya lo respondimos. Aquí tenemos todos los nombres de los presidentes liberales, que ustedes los van a poner allí. Y 3 medidas. Y acá son importantes las medidas que implementaron los liberales. Por ejemplo, en 1861, promulgación de ley de libertad de culto. ¿Qué significa eso? Antes de esa fecha, la única religión permitida en nuestro país era la religión católica, la única que se podía practicar públicamente. A partir de esta ley, se permitía practicar cualquier otra religión o cualquier culto en nuestro país. Otra ley muy importante en este periodo que permitió mayores libertades fueron la ley, perdón, aquí lo tengo, la ley de cementerios laicos. ¿Qué quiere decir eso? En el periodo conservador, el Estado y la Iglesia estaban muy unidos, pero los liberales querían separar al Estado de la Iglesia y por tanto, hasta ese momento, los cementerios estaban bajo el poder de la Iglesia. Es decir, ¿quiénes podían recibir sepultura en los cementerios? Solo los católicos. La gente que no profesara la religión católica no podía tener sepultura en estos cementerios. Por lo tanto, a partir de los gobiernos liberales y la ley de cementerios laicos, se permitió que todos los chilenos podrían acceder a los cementerios, porque los cementerios ahora eran propiedad del Estado y no de la Iglesia. Algo similar sucedió con la ley del registro civil. El registro civil, donde en la actualidad nosotros obtenemos nuestro carnet de identidad, por ejemplo. Todas las tareas que hace el registro civil antes las hacía la Iglesia. O sea, la Iglesia llevaba el registro de los nacimientos, de la muerte, de los matrimonios,
y por lo tanto tenía todo el control, conocía todos esos datos. A partir de los gobiernos liberales, eso se crea el registro civil y por lo tanto el Estado se encarga de aquello. Lo mismo sucede con el matrimonio. Antes de los gobiernos liberales, el único matrimonio válido era el matrimonio católico. ¿Ya? A partir de los gobiernos liberales, el matrimonio civil es el que tiene la importancia legal. ¿Ya? Entonces, como vemos, hay distintas medidas y que son muy importantes durante los gobiernos liberales y que ustedes van a ir completando en esta tablita. Y en la pregunta número 4, tenían que escoger un tema de los siguientes: de la educación en el siglo XIX, la literatura y el arte en el siglo XIX o los avances tecnológicos del siglo XIX. Luego de escoger uno solo, leen atentamente el tema y responden: ¿qué llamó la atención de la lectura? Y en tu opinión, ¿qué cambios o similitudes hay con el Chile actual en esa área? Entonces, por ejemplo, si tú escoges el tema de la educación en el siglo XIX, tienes que responder qué cosa te llamó la atención de la lectura de esa página y qué cambios o qué diferencias o qué similitudes tú ves entre cómo era la educación en ese tiempo y la educación en la actualidad. Lo mismo para el caso, por ejemplo, si tú eliges el arte y la literatura en el siglo XIX, ¿qué te llamó la atención y qué cambios o qué similitudes hay entre lo que leíste del siglo XIX y la actualidad? Y por último, lo mismo, si tú escoges los avances tecnológicos del siglo XIX en Chile, ¿qué te llamó la atención de la lectura? Y respondes qué cambios o qué similitudes identificaste del siglo XIX con la actualidad. Recuerda, solo tienes que escoger uno de estos 3 temas para responder la pregunta número 4. Bueno, llegado hasta ahí, damos por finalizada la cápsula número 4. Espero que les sirva para responder la guía y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.